el potasio. El tema, no sé si se está escuchando. Sí. Ya, perfecto. Entonces, no es por falta de ingesta de potasio, es porque el cuerpo está tratando de regular, ¿cierto? Con el potasio, el pH que está muy ácido y lo quiere subir, ¿ya? Y lo mismo pasa con el sodio, la gente comienza, si falta sodio, comienza a tener problemas de deshidratación, pero también problemas, digamos, a esta bomba de sodio-potasio que tenemos para el corazón, entonces comienzan los taquicardias, etcétera, ¿cierto? Y si falta calcio, ¿cierto? Ahí, si usa el calcio que está en el grupo 2, ¿cierto? Vamos a tener problemas a los huesos y ahí vamos a poder definir entonces las enfermedades de los huesos, como por ejemplo la artritis, la artrosis, la osteoporosis, pero tampoco es por baja ingesta de calcio, sino que porque el cuerpo lo está usando para equilibrar el sistema. Entonces el sistema de equilibrio que está aquí, en lo que se llama la MEC, ya lo que se llama el líquido intersticial acá. Bien, ahora, si el cuerpo comienza a botar estos ácidos por la piel, ya entonces tenemos problemas de enfermedades a la piel, ¿cierto? Los eczemas, los problemas, las úlceras, tanto en los tejidos blandos como la boca, como los intestinos, o la psoriasis, ¿cierto? La psoriasis o la rosácea, eso es que el cuerpo está botando ácido por la piel. Si comenzamos nosotros a equilibrar, ya esos problemas también se van eliminando. Pero también, ¿cierto? Tenemos que este cuadro nos está diciendo que si está muy ácido el sistema para que las células puedan vivir en este ambiente ácido, se producen mutaciones, ¿ya? Y una de las mutaciones es el cáncer, ¿bien? Entonces el cáncer también tiene que ver porque este sistema está muy, muy ácido. Bueno, ese es el tema básico, digamos, por qué vienen las enfermedades. Ahora, ¿por qué este sistema se pone ácido? Bueno, eso ya tiene que ver entonces con las leyes, ¿no? Pero el Señor nos dice, ¿cierto? El que cree en mí, dice, brotarán ríos de agua viva, ¿cierto? Y obviamente estos ríos, digamos, son, aquí lo vamos a nombrar como 3 ríos de agua de vida. Tenemos por un lado la sangre que es clave, ya vimos que era clave para esto, pero también tenemos el líquido intersticial, que está un poquito más abajo, ¿cierto? Líquido intersticial, y también tenemos el sistema linfático, la linfa, ¿ya? Y todos son tremendamente importantes. Si estos ríos comienzan a fallar, entonces nuestro sistema también comienza a fallar. Ahora, todos estos ríos, obviamente que la mayor parte que lo compone es el agua, ¿cierto? El agua total, por ejemplo, en un hombre adulto son 60%, en la mujer 55%, un lactante tiene cerca de 80%, digamos, de agua total, ¿ya? Aquí estamos hablando que el LIC es el líquido intracelular, el LEC es el líquido extracelular, y el LIT es el líquido intersticial, lo que está rodeando, digamos, las células. Entonces, la distribución relativa del agua intracelular, también vamos a ver que es un 60%. O sea, el agua es clave para, eh, para la salud, tanto el interior de la célula, como lo que está rodeando la célula, o como en la sangre, que es la que lleva, digamos, la vida a la célula. Y ahí tenemos, digamos, diferentes, que ustedes lo pueden sacar de cualquier lado, digamos, lo que el cuerpo humano tiene en cada parte, ¿cierto? La sangre tiene un 83% de agua, el hígado un 68%, los riñones un 83%, etcétera, etcétera. Bien, y ahí tenemos también que este contenido corporal de 60%, un 35% tiene que ver con el extracelular y un 65% tiene que ver con intracelular. Ahora, esto estamos hablando que hay mucha gente entonces enferma hoy día porque no toma agua o toma otro líquido que no es el agua. El agua pura es una bendición, ya estando sanos o enfermos, el agua pura es para nosotros una de las más exquisitas bendiciones del cielo.
Su empleo conveniente favorece la salud, es la bebida que Dios proveyó para apagar la sed de los animales y también del hombre. Ingerida en cantidades suficientes, el agua suple la necesidad del organismo y ayuda a la naturaleza a resistir la enfermedad. O sea, mucha gente hoy día está enferma de agua, algunas tienen algunas enfermedades por no tomar agua. Mucha gente le duele la cabeza y antes de tomar agua se toma una aspirina. Y ahí tenemos el balance hídrico diario que deberíamos tener, ¿cierto? En la bebida, 1,400 litros, los alimentos 800, el agua metabólica, recuerden, agua metabólica es cuando se junta, ¿cierto? Glucosa más oxígeno forman CO2 más agua. Esa agua metabólica entonces son 300 cc, o sea, 0,3 litros, ¿ya? Y los egresos tenemos en la orina, 1,5 litros, en la perspiración, ya que es la sudoración o la transpiración, 850 ml, o sea, 0,85 litros, y en la materia fecal también van 150 ml, o sea, 0,15 litros. Y ahí tenemos entonces los 2,5, 2.500 ml o 2,5 litros. Ahora, el agua se ioniza en ionhidronio, ¿cierto? E hidroxilo, y el OH-. Esto ocurre en una proporción mínima, o sea, 1 por 10 elevado a menos 7, esto cuando está a 25 grados Celsius, entonces el pH del agua pura es menos el logaritmo 10 de la concentración de los iones de hidrógeno, o sea, pasa a ser 7, ¿ya? Así debería ser el agua del líquido intersticial. Ese va a ser equivalente entonces al pH de la orina, o sea, yo veo el pH de la orina y estoy viendo cómo está mi pH en el líquido intersticial. Y ahí tenemos entonces que a la MEC es lo que está rodeando. Ahora, si el agua, ¿cierto? Si la sangre, como primer río, digamos, es importantísimo y lo vamos a ver, la MEC también, porque tiene que ver entonces también con el sistema linfático, o sea, nuestro sistema de defensas, y el líquido intersticial tiene que ver cómo están entrando los alimentos, los nutrientes, el oxígeno, al interior de las células también para que pueda llevar, digamos, puedan respirar las células y también producir la combustión. El dogma central, ¿cierto?, de la genética nos dice que el ADN es lo principal, ácido desóxido ribonucleico, después viene el ARN, ácido ribonucleico, aminoácidos y luego las proteínas. O sea, ¿qué es lo que dice el dogma central hoy día de la genética? Que los genes son los que controlan la vida. Ahora, vamos a ver, esto lo vamos a ir explicando. El ser humano está hecho de 50 billones de células que viven en comunidad, ¿ya? Y las células, ¿qué es lo que hacen? Crean digestión, crean sistema nervioso, crean sistema reproductor, etc. O sea, las células son como seres humanos, pero en miniatura. O sea, nuestro cuerpo es una entidad de 50 billones de seres humanos en miniaturas, viviendo en comunidad. ¿Qué significa eso? Que cuando hay salud, es cuando estos 50 billones de células están viviendo en armonía. Y enfermedad, entonces, es cuando la comunidad se está desmembrando. O sea, podemos decir entonces que una enfermedad autoinmune, ¿cierto?, es cuando una célula pelea con otra célula. Ya no se llevan bien. Hay una pelea, eso se llama una enfermedad autoinmune. ¿Cómo funcionan las células? Las células están hechas de 150.000 proteínas diferentes. 150.000 proteínas diferentes, ¿ya? En la revista Life apareció lo siguiente, dice, naciste de esta forma, no solo creemos ahora que nuestra estructura física está controlada por los genes, sino también tu conducta y tus emociones están controladas por los genes. O sea, ¿qué es lo que decía la revista Life? ¿Cierto? Que si nosotros nacimos con una genética determinada, estamos condenados. O sea, somos víctimas. Pero hoy día nosotros nos damos cuenta, ¿cierto?, a través de los estudios que están apareciendo, que la verdad es que los genes no controlan la vida.
Entonces, si hay 150.000 proteínas, por lo menos deberían haberse encontrado 150.000 genes. Pero ¿cuántos han encontrado? Lo que dicen algunos, ¿ya? Algunos dicen 25.000, otros dicen 35, entre 30 y 35.000 genes. O sea, mucho menos genes que la cantidad de proteínas que nosotros tenemos. O sea, somos una fábrica de proteínas, ¿ya? ¿Y qué controla entonces el destino de las células? ¿Cuál va a ser el destino de la célula o qué lo está controlando? El medio ambiente. El medio ambiente es el que controla el destino de las células. O sea, el medio ambiente tiene mucho que decir con respecto. Son 150.000 clases de proteínas. Ahí tenemos proteínas en 3D, diferentes tipos de proteínas, ¿cierto? Nosotros para mover un brazo, ¿cierto? Ahí se mueven miles, ¿cierto? De proteínas para mover el brazo. Y esto es como un engranaje, como un reloj, ¿cierto? Aquí. Y en este engranaje entonces se produce la digestión, la respiración, movimientos de músculo, acciones cerebrales, o sea, todas las funciones del cuerpo tienen que ver con las proteínas. Vida es movimiento, muerte es quietud. Mientras más nos movemos, más vida tenemos, mientras más quieto tenemos, más muertos estamos. Esto tiene que ver, ojo, con el ocio, tiene que ver hoy día con lo que está pasando con los jóvenes. Los jóvenes hoy día no están haciendo mucho ejercicio físico porque están, o los ejercicios físicos tienen que ver con los pulgares muchas veces, o solamente los dedos, ¿ya? Pero días completos sentados. Y ojo que eso trae muerte. La estructura de proteína cambia en respuesta a la información del medio ambiente, y esto es importante. Ahí tenemos, ¿cierto? Las proteínas entonces vienen del medio ambiente, ahí llega la señal, y pueden ser señales químicas o señales energéticas, ¿cierto? Hoy día sabemos nosotros que la mecánica cuántica, digamos, es energía pura, ¿ya? Desde el principio, cuando Dios creó al ser humano, ¿cierto? Le dio un aliento de vida, ¿ya? El ser humano estaba completamente creado ya, pero no se movía. ¿Cuándo se movió? Cuando Dios le dio aliento de vida, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre entonces se comenzó a mover. Ahora, cuando esta señal es buena, ¿cierto? Se producen estas proteínas buenas, y entonces eso trae un comportamiento que se llama salud. Ahora, si el comportamiento no es bueno, entonces eso se llama enfermedad. Y eso tiene que ver muchas veces con defectos congénitos, y esos defectos congénitos estamos hablando de que es menor al 5%, o sea, el 95% tiene que ver con nuestro estilo de vida o con algunas cosas que nos pasan, como por ejemplo si tenemos un trauma, ¿cierto? Un accidente, ya nos puede traer una enfermedad, pero también vienen por toxinas que están entrando por nuestras narices, nuestra boca, nuestros ojos, a través de nuestras manos. Pero también, ¿cierto? Tiene que ver con la mente, lo que está pasando con nuestra mente. Y la mayor parte entonces tiene que ver con lo que pasa entonces con nuestra mente. O sea, 9 de cada 10 enfermedades parten primero en nuestra mente. Y ahí tenemos entonces que el dogma central decía que todo parte del ADN, pero ahora ya entendemos que no parte el ADN, sino que parte por proteínas reguladoras, y antes que las proteínas reguladoras vienen las señales del medio ambiente, lo que nos está rodeando a nosotros. Entonces, la causa primaria son las señales del medio ambiente, el control epigenético son las proteínas reguladoras, el ADN sería una memoria de largo plazo, ARN memoria a corto plazo, ¿ya? Y las proteínas nos traen el comportamiento. Ya dijimos, 9 de cada 10 enfermedades se originan en la mente. Ahí tenemos la MEC, la matriz extracelular, el disco intersticial, llega la señal, llega al borde de la célula, ¿cierto? Lo que rodea la célula, la membrana, que es la piel, ¿ya? Entra al citoplasma, busca, ¿cierto? Las proteínas que necesita, ¿ya? Si no la encuentra, entonces se va al núcleo, y en el núcleo entonces activa los genes. La piel envía señales que crean conductas, y la piel envía señales para controlar los genes. Y ahí tenemos entonces que, por ejemplo, hay ciertos tipos de proteínas,
la adeneína, la quiseína, entonces que van a ser como verdaderos seres humanos en miniatura, ¿cierto? Que van a llevar y traer algunos componentes para nosotros poder tener las proteínas que necesitamos. Entonces llega la señal a la piel, ¿cierto? Ahí van a haber células receptoras. Ahí nosotros tenemos, ¿cierto? Los sentidos, el oído, el olor, ¿cierto? El olfato, la vista, el tacto, el gusto, que son nuestros sentidos, ¿ya? Vienen las células efectoras y entonces hay como 50.000 llaves para encontrar las señales y que esto puedan entrar entonces a las células de diferentes maneras. ¿Qué es lo que es la percepción? La percepción es la conciencia de los elementos del medio ambiente a través de la sensación física, ¿ya? Y nosotros leemos, por ejemplo, que los placeres sensuales, banquetes, borrachera, esto ocasiona enfermedades físicas y también degeneración, embotando las percepciones espirituales y disminuyendo la sensibilidad al pecado. O sea, fíjense, mientras más ácido está el sistema nuestro, menos buena percepción vamos a tener de lo que está pasando afuera, de las señales que están ocurriendo. Y la percepción tiene que ver con nuestras creencias, ¿ya? Ustedes pueden ver lo que es la transducción de la señal, ¿ya? Esto es lo que aparece, digamos, como definición. Transducción de señal ocurre cuando una señalización del fluido extracelular activa un receptor de superficie de la célula y a su vez este receptor altera las moléculas intracelulares creando una respuesta. Y hay dos etapas de este proceso. Primera, una molécula de señalización activa un receptor, es la señal que llega ya a la membrana celular, y un segundo, el mensajero transmite la señal hacia las células provocando una respuesta fisiológica, ¿ya? Nosotros vemos, por ejemplo, que ahora se está hablando del COVID-19. Bueno, ahí para que entre, ¿cierto? El COVID es un trozo, digamos, de ácido ribonucleico, ¿ya? Y que tiene unas púas. Bueno, esa señal llega y si está muy ácido el sistema, las células van a estar más dañadas y va a poder entrar. Por eso que se habla también que el COVID-19, ¿cierto? No se habla de pandemia, sino que se habla de una sindemia, ¿ya? ¿Qué es lo que es la sindemia? Cuando actúan dos pandemias en conjunto. O sea, una persona que tiene el COVID, más si tiene, digamos, diabetes, va a tener mayor posibilidad a que haga más daño el COVID. O si tiene cáncer, o si la persona, digamos, tiene obesidad, etc. Por eso se habla de una sindemia, que es dos o más pandemias juntas. Esto es lo que se llama la epigenética. Entonces tenemos acá que en el núcleo de la célula están los cromosomas, y los cromosomas están compuestos un 50% de ADN y un 50% de proteínas. O sea, no tan solo es ADN los cromosomas, sino también proteínas, y estas proteínas son las que finalmente van a regular, ¿cierto? Cuando llegan las señales, ¿cierto? Si hay células que son captadoras, ¿cierto? Receptoras, y otras que van a ser células efectoras, para llevar, digamos, las señales dentro de las células. Fíjense ustedes que el año 2019, esto es reciente, hace 2 años atrás, ¿cierto? Se creía que la teoría predominante de cómo el ADN, digamos, se mantenía, ¿cierto? Ha sido refutada, ¿cierto? ¿Qué es lo que decía? El agua que contenía el ADN, ¿cierto? A través de sus enlaces, de sus puentes de hidrógeno, era como iba a llevar, digamos, los tipos de señal. Pero hoy día no se habla de esa manera, ¿cierto? No consiste, como generalmente se cree, que lo del ácido hidrógeno que une los dos lados de su estructura. En cambio, el agua es clave. O sea, primero, ¿cierto? El agua o el ADN va a ser digamos, no va a tener afinidad con el agua, ¿ya? Pero cuando se abre, cuando llega la señal, ¿cierto? Llega la señal, están estas proteínas, entonces el ADN pasa a ser hidrofilio, o sea, alcanza entonces a tener, digamos, una comunicación estrecha con el agua, y ahí se producen los cambios.
Fíjense esto, que es tremendamente importante. Eclesiastés 10:17 dice, bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen azúcar para reponer sus fuerzas y no para beber. Fíjense, cuando una persona come a deshora, tiene más posibilidades de que su cuerpo pueda infectarse con virus o bacterias, porque la señal está llegando y la célula se abre para que entre la señal. En cambio, ¿cierto? Si alguien entra, por ejemplo, se contamina, se contagia con COVID, ¿ya? Pero mantiene su cuerpo en un estado de no alimentación por un día, ¿cierto? O sea, hace un ayuno por un día, entonces este COVID no tiene la manera como entrar a las células, porque el cuerpo no está dando la posibilidad de llevar alimentos, ¿ya? Y por eso es importante, digamos, una de las maneras más fáciles de atacar el COVID, ¿cierto? Es ayunando un día y comiendo, digamos, algunas cosas que tiene que comer, nada más, ¿ya? Entonces, aquí tenemos los componentes de los alimentos, por ejemplo, salud, hay factores de protección, y en la enfermedad hay factores de riesgo. Ahora, los factores de riesgo, ¿cuáles son? Ingesta de alimentos con alto contenido de sodio, colesterol, grasas saturadas, grasas trans, azúcares, peróxidos, residuos tóxicos, metales pesados. Y los factores de protección, ¿cuáles son? Ingesta de alimentos ricos en fibras, tanto solubles como insolubles, ácido graso, tanto mono como poliinsaturados, vitaminas, prebióticos y probióticos, micro y macro minerales. Y aquí tenemos entonces que en este estado funcional, aquí van a estar los ríos de agua de vida que les hablábamos. Está la sangre, está, ¿cierto?, la linfa, y está el líquido intersticial. Ahí tenemos entonces la sangre que llena el aparato circulatorio, el líquido intersticial, que es el líquido que rodea las células, y la linfa, que llena el sistema linfático, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dice el río principal acerca de la sangre? Nos dice que la sangre es la vida, Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo los he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. O sea, esto era, ¿cierto?, para el pecado, por eso que en la antigüedad, ¿cierto?, antes que Cristo muriera en la cruz, tenía que sacrificarse los animales para que esa sangre hiciera expiación, para que limpiara al ser humano. Pero una vez que Cristo ya murió en la cruz, ya no es necesario matar animales por nuestros pecados. Pero nuestra sangre también hace expiación, expiación es limpieza de nuestro organismo, ¿ya? Entonces, si tenemos buena sangre, la sangre misma va a ir botando toxinas, ¿ya? Levítico 17:14, porque la vida de toda carne es su sangre, por lo tanto ha dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre, cualquiera que la comiere será cortado. Fíjense que por este versículo nomás de Levítico 17:14, no tendríamos esta pandemia que estamos teniendo hoy día en el mundo. ¿Por qué nos llegó la pandemia? Porque alguien, ¿cierto?, este virus entró a ser en algunos animales, y esos animales fueron consumidos por el hombre. Si nosotros hubiéramos hecho caso, digamos, a esto acá, no tendríamos esta pandemia. Y ahí tenemos la linfa entonces. La linfa, ¿qué es lo que va a hacer? La linfa va a tomar el líquido usado, el que viene de vuelta a las células, lo va a tomar, lo va a llevar a los ganglios, y en los ganglios lo va a limpiar, y el líquido va a ser devuelto entonces al torrente sanguíneo, a los capilares, para que nuevamente sea usado. Entonces, en condiciones normales, al acúmulo de toxina en la MEC, la matriz extracelular, es drenado a través del sistema linfático hacia la cadena ganglionar linfática más próxima. Y si dicho drenaje no se da o es insuficiente, se produce una respuesta que se traduce en inflamación, acidosis y dolor. O sea, estamos hablando aquí que lo primero que nos dicen, oye, para librarnos de las pestes que están viniendo, tenemos que tener buen sistema inmunológico. Pero para tener buen sistema inmunológico tenemos que tener los ríos de agua de vida en condiciones buenas. La sangre,
el líquido intersticial y también la matriz extracelular. El líquido intersticial incluye agua que contiene hormonas, neurotransmisores, citocina, sales minerales y muchas otras sustancias prestas para ser utilizadas. Naturalmente es también el lugar de nutrición de donde se aportan oxígenos y nutrientes y también donde se eliminan los elementos de desecho celular como el anhídrido carbónico, ya dijimos el ácido úrico, ya dijimos también el colesterol. La vitalidad de la MEC y su correcto funcionamiento depende de su limpieza y adecuado drenaje, ¿ya? Depende entonces de la linfa, del sistema linfático que es parte del sistema inmunológico. La MEC está sujeta a un ritmo dinámico funcional y se activa durante el día y encuentra su fase de reposo en las horas de la noche. O sea, aquí estamos hablando del descanso, pero importantísimo, descanso diario. Entre 7 a 8 horas diarias tenemos que dormir, ¿ya? Las horas antes de las 12 de la noche valen por 2 después de las 12 de la noche. Y esto tiene que ver con todo el flujo hormonal que marca el biorritmo de todo el organismo. Es especial la hormona tiroidea y el cortisol. Y aquí esto lo vamos a detener un poquito porque esto tiene que ver con el estrés. Cuando una persona está estresada, se activa el triple eje, ¿cierto? Donde tenemos el hipotálamo, tenemos la hipófisis y también tenemos las glándulas suprarrenales. Cuando el cuerpo se defiende, entonces la tiroide no avanza y nos llenamos de una hormona que se llama cortisol, que comienza entonces a llevar de toxinas también la MEC. En cambio, ¿cierto? Si tenemos, bueno, digamos, la tiroide, vamos a tener las hormonas que necesitamos. Bien, vamos a pasar esto rápidamente. Esto, digamos, era lo que se decía, ¿cierto? Lo que dijo, digamos, Pasteur decía que el microbio era todo, ¿ya? Y que el terreno era nada. Por lo tanto, en ese tiempo se crearon las vacunas, en ese tiempo se creó, digamos, todo lo que es los antibióticos, ¿cierto? Todas esas cosas. Pero había otra rama, otra área que decían que no era así, que el microbio es nada y el terreno es todo. Si tenemos el terreno, que es la MEC, lo tenemos en condiciones, entonces la MEC es la que va a definir y va a echar para afuera cualquier microbio que podamos tener en nuestro organismo. El sistema linfático no tiene un órgano que actúe como bomba. O sea, recuerden, el sistema circulatorio, ¿cierto? Tiene el corazón que va bombeando la sangre, ¿ya? En cambio, el sistema linfático no. ¿Cómo va a moverse el sistema linfático para sacar el líquido, llevarlo a los ganglios, meterlo, digamos, a la sangre nuevamente, ¿ya? Dice, la respiración, el aprender a respirar bien va a ser clave para el movimiento de la linfa. Pero por otro lado, también, ¿cierto? El ejercicio físico va a hacer que se pueda mover la linfa. O sea, aquí tenemos dos cosas otra vez importantes. El ejercicio nos lleva también a respirar más profundamente. Todos estos eventos celulares se traducen en los procesos fisiológicos del desarrollo embrionario, la morfogénesis tisular o la angiogénesis, pero también es motivo de inicio de procesos patológicos cuando la correcta información se pierde, dando lugar a procesos inflamatorios, autoinmunes, degenerativos y tumorales. Aquí están la mayor parte de las enfermedades que hoy día están haciendo que el mundo esté enfermo, ¿ya? Y esto tiene que ver con sistema linfático, tiene que ver con la sangre, tiene que ver también con el agua en el líquido intersticial. Hay un hombre, ¿cierto? Un hermano peruano llamado Nimer Simeón que escribió este libro. Y en este libro, Cómo sorprender a la enfermedad, habla de todo lo que estamos hablando nosotros, pero también cómo sobreponernos a una enfermedad determinada. Ya la ciencia médica también ha ido avanzando y también hoy día se creó una rama que se llama la rama del estilo de vida. Y esta rama del estilo de vida habla de muchos factores, ¿ya? Pero los factores más predominantes que son para la enfermedad, habla de, primero, nutrición, segundo, ejercicio físico, y tercero, el estrés. Esos tres factores dice que son los preponderantes. Bueno, ya lo hemos mencionado los tres también acá, ¿cierto? Eso va a ensuciar la MEC, y ensucia la MEC, van a entrar toxinas a la célula, si entra toxinas a la célula, en nuestro ADN va a estar malo, ¿cierto? El ácido
el ARN sale también manchado, por lo tanto las proteínas que se van a producir van a ser malas proteínas, ¿ya? Y eso nos trae finalmente una enfermedad. Obediencia entonces a los mandamientos de Dios, a los 10 mandamientos de Dios nos trae salud y prosperidad. Deuteronomio capítulo 28, el 1 al 14, nos está diciendo eso, y la desobediencia nos trae ruina y enfermedad. Y eso lo encontramos en Deuteronomio capítulo 28, del 15 al 68. Y ahí tenemos entonces que los primeros 4 mandamientos se resumen en uno, ¿ya? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, ¿ya? Y eso, ahí están resumidos los 4 primeros mandamientos. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, en Mateo 22, 39, está resumiendo los 6 mandamientos siguientes. Y ahí tenemos entonces los 10 mandamientos, y eso nos va a traer salud, ¿ya? De lo contrario, si tenemos problemas vertical hacia arriba, o problemas hacia el frente de nuestro prójimo, o problemas hacia nosotros mismos, estamos en vísperas de una enfermedad. Las leyes naturales, las leyes de la salud, aquí tenemos, ¿cierto? Confianza en Dios, el aire puro, el agua pura, tomar sol, descanso, tanto descanso diario como el descanso sabático, una vez a la semana, ¿ya? El día sábado hay que reposarlo para que se renueven todos nuestros líquidos, ¿cierto? Que tenemos, estos ríos de agua de vida. El ejercicio físico, la nutrición sana y equilibrada, la temperancia, la higiene, ya hoy día nos estamos lavando las manos constantemente, pero también el ambiente, además de ser limpio, tiene que ser un ambiente agradable, o si no también nos vamos a enfermar. La pureza en la vida, ¿qué significa? Significa perdonar, significa pedir perdón, eliminar odios, rencores, culpas, controlar la pena, controlar el miedo, controlar el estrés. Todas estas cosas nos traen salud. Y por supuesto que la alegría también es una ley que nos trae salud, ¿cierto? Proverbio 17:22 dice que el corazón alegre constituye un buen remedio, más el espíritu triste seca los huesos. Y por último, ¿cierto? La ley de servicio, esta ley es la ley universal. Todo lo creado por Dios está hecho para servir. Si no servimos, entonces no estamos siendo parte de vivir en armonía, ¿ya? No servimos, entonces no vamos a poder seguir viviendo. Pasteur, o sea, perdón, la teoría de la evolución de Darwin habla de las especies, la ley del más fuerte, ¿ya? Pero en la creación Dios no habló del más fuerte, habló de que nosotros teníamos que ser los más cooperadores, ¿ya? Y el mismo Jesucristo dijo, yo he venido para servir y no ser servido. La ley del más fuerte es en el pecado, en el fruto del Espíritu Santo ya no está la ley del más fuerte, sino que está la ley del amor. La crisis curativa, ¿qué pasa cuando hacemos cambio en nuestra vida? El cuerpo se despierta en defensa propia y manifiesta una aguda eliminación de toxinas en forma de fiebre, resfriado, inflamaciones, picazón, furúnculos, úlceras, hemorragia, descargas menstruales excesivas, etc. Las reacciones varían de acuerdo a cómo la persona ha estado viviendo y de acuerdo a la condición del cuerpo. Ahora, Dios pone tanto el querer como el hacer en las personas. Por eso lo primero que hace, Dios nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Segundo, nos conduce a toda la verdad y nos da el fruto del Espíritu. Si nos da amor, vamos a empezar a eliminar el odio, la indiferencia. Si nos da gozo, entonces ya no vamos a andar con tanta pena, ¿cierto? Si nos da paz, ya no vamos a tener peleas, la violencia. Si nos da paciencia, ¿cierto? Tolerancia, ya no vamos a ser impacientes, ya no va a caer, digamos, con nosotros, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver con problemas, ¿cierto? De no tener paciencia, ¿ya? Si somos benignos, ¿cierto? No vamos a ser malas personas, si hay bondad en nosotros, no van a haber personas que no hagan el bien, ¿ya? Si tenemos fe, ya el miedo no va a estar, el ateísmo no va a estar,
si tenemos mansedumbre, ya no vamos a ser ni rebeldes, ni personas duras, y si tenemos dominio propio, vamos a poder decir no cuando tenemos que decir no. Y esto tiene que ver con controlar los apetitos y las pasiones, ¿ya? Es clave, ¿cierto?, que tengamos el fruto del dominio propio. Y entonces aquí tenemos cómo debería ser, digamos, la dieta para una persona que quiere comenzar, digamos, a restaurarse, o por lo menos tener preventivo, ¿cierto? La mitad de lo que coma, recuerda, aquí tenemos los fosfatos, los azúcares y las bases nitrogenadas, tenemos el ADN, ¿cierto? Está compuesto por estos tres, fosfatos, azúcares y bases nitrogenadas. Los fosfatos, ¿cierto? Aquí tenemos agua, frutas, verduras, en los azúcares tenemos cereales y tubérculos, y en las bases nitrogenadas tenemos las legumbres y las oleaginosas, ¿ya? Los primeros de acá son los reguladores de función, los cereales y tubérculos son los energéticos, las legumbres y oleaginosas que son los proteicos. El equilibrio tiene que ser pH 7 en orina. En cada comida debemos tener ensalada de 4 colores o más, y la fruta, ¿cierto? Básicamente comerla sola, ¿cierto? En una sola comida, ¿ya? En cada comida también debemos tener 3 cereales integrales, o 2 cereales y un tubérculo, o 2 tubérculos y un cereal. Y las proteínas siempre tenemos que tener 2 tipos de este tipo de proteínas, ¿ya? En cada comida pueden haber 2 legumbres o 2 oleaginosas. Las legumbres son los porotos, lentejas, garbanzo, ¿ya? Y las oleaginosas son los frutos secos, nueces, almendras, pecana, maní, maravilla, ¿ya? Entonces tenemos que tener 2 tipos, o 2 legumbres, o 2 oleaginosas, o una legumbre y una oleaginosa. Y el Señor nos dice, ¿cierto? Si atendemos sus leyes, tal como leíamos al principio, en Éxodo 15:26, Él nos dice que si comenzamos a obedecer sus leyes, los 10 mandamientos, las leyes naturales, las leyes fisiológicas, Él nos dice que he aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Está en Jeremías 33:6. Ese es el tema de hoy día. No sé si hay alguna pregunta. Profe, yo tengo una Sí, pregunta. sí. ¿A qué le podemos llamar alimentación sana? Alimentación sana es de acuerdo a lo que nos dice el ser que nos creó, ¿ya? Y el ser que nos creó, apenas nos creó, nos habló de la alimentación. Génesis 1:29, ¿ya? Génesis 1:29, ahí está alimentación sana. O sea, todos los árboles que dan fruto, ¿cierto? Y que donde haya semilla, ¿ya? O sea, ahí tenemos entonces la fruta, las verduras y y después las hortalizas, ¿cierto? Básicamente van a entrar en Génesis 3:28, cuando el hombre fue echado del Edén. Ahí tenemos la alimentación sana. Perdón. Si Pero ¿es aconsejable comer carne? No es aconsejable comer carne, ¿ya? La carne fue dada como emergencia, ¿cierto? Cuando Dios tuvo que mandar un diluvio porque el pecado era mucho en la tierra, entonces ahí dio la posibilidad de comer carne, ¿ya? Pero ya ese tiempo de emergencia pasó. Hoy día, si nosotros queremos librarnos de las pestes que están viniendo, entonces deberíamos ir cada vez más a Génesis 1:29 o Génesis 3:18. Y de hecho, disculpen, y de hecho ustedes pueden buscar los estudios que hay ahora a raíz del COVID, como por ejemplo una persona que es vegetariana tiene un 74% menos de posibilidades de tener una enfermedad ni mediana ni grave. 74%, o sea, más que una vacuna Sinovac, por ejemplo. ¿Ya? Eso nos está indicando claramente. Ahora, si le aumentamos a eso las otras leyes
del ejercicio físico, del descanso, del aire puro, del sol, bueno, vamos a llegar a un nivel muy alto de inmunidad con respecto a estas pestes que están viniendo. Bueno, doctor Freddy Barraza, le agradecemos mucho por su intervención. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación de nuestro Colegio Instituto Betel. Entonces vamos ya a dar como tal el espacio para las preguntas. Luisa Ceballos, por favor, enciende tu micrófono. Ya, Corti, gracias. Sino que, ¿qué tanta ventaja, o sea, como para una respuesta más completa, qué tanta ventaja hay de que una persona termine siendo vegetariana o vegana? Vienen a ser lo mismo, solo que una termina también excluyendo los otros productos. Pero independientemente de, pues, de que sea la religión de cada persona, no sé si sea de alguna manera por costumbre, el ser humano no tiene la capacidad de terminar comiendo carne cruda de un animal. Pues por bacterias y todo eso, el ser humano tuvo, digamos que arreglárselas para terminar cocinando la carne como tal, para poder comérsela y como no morir en el intento, ¿no? Pero si uno se restringe de esas, porque la cadena alimenticia, aunque digan de eso y que digan que el ser humano también aplica en eso para que la población tanto como de animales, digamos, entre comillas, no crezca, tanto en los animales esa cadena ya debe estar. Y digamos, yo pienso de que el humano sigue siendo una persona que está sobrando de alguna manera en ese punto. Entonces, como tal, o sea, ¿qué ventajas tendría el dejar en una gran mayoría o volverse completamente vegano o vegetariano? Bueno, lo primero, ¿cierto? Lo primero es que somos seres con libertad de elegir, ¿cierto? O sea, a nadie le van a poner una pistola en el pecho y le van a obligar a no comer carne o a comer carne. O sea, cada uno elige su estilo de vida, ¿ya? Pero hoy día, ¿cierto? Hoy día yo puedo ver las estadísticas de Colombia y me puedo dar cuenta, digamos, cómo está tan alta la diabetes, cómo está tan alto el cáncer, cómo está tan alto, digamos, la obesidad, ¿ya? Y eso tiene un efecto, ¿cierto? Pero una causa, la causa primera, ¿cierto? Está en el estilo de vida. Ya vimos en la presentación de hoy día que nosotros no estamos controlados por los genes. Nosotros, si cambiamos el medio ambiente, ¿cierto? Lo que nos rodea, entonces va a cambiar la genética también que tenemos, ¿ya? Entonces, en este aspecto, mucha gente que yo he visto, digamos, con cáncer terminal, hacen cambio en su estilo de vida y sanan, ¿ya? ¿Y cuál ha sido el cambio del estilo de vida? Dejar, digamos, de consumir azúcar y carne, y comienzan a restaurar su organismo. Entonces, es claro, digamos, un razonamiento fácil sería, oye, si lo que me enfermó fue mi estilo de vida, y lo que ahora me sanó fue también, digamos, el estilo de vida. Entonces, ahí cada uno puede tomar, digamos, las lecciones que quiera. Disculpa, fue una cosita más, sino que lo que digamos que también es muy crítica en esa parte es la proteína que puede llegar a dar supuestamente la carne, que eso pues es justificable, ¿no? Pero también por otras partes hay formas como de restaurar las proteínas que da la carne con otro tipo de cosas. ¿Eso serviría de alguna manera o si tiene como sus pros en poder Ahora, lo que la carne da? si nosotros pensamos así como, como esa pregunta, diríamos que Dios se equivocó, ¿cierto? Cuando creó al hombre y les dio, digamos, a comer solamente vegetales. Pero sabemos que no se equivocó, ¿ya? El tema, digamos, es que la carne, o sea, nunca debemos nosotros pensar que debemos reemplazar la carne, ¿ya? O sea, teniendo, ya tal como le presenté en el gráfico, 50% de frutas y verduras, un 30% de cereales y tubérculos y un 20% de proteínas, ¿cierto? Donde están las legumbres secas, donde están las oleaginosas, yo voy a tener totalmente, digamos, saneado mi tema proteico, ¿ya? El tema es, ¿cómo yo verifico eso? Exámenes clínicos. Los exámenes clínicos, ¿cierto? Me van a decir que yo tengo una entrada proteica.
¿cierto? Una entrada proteica que se llama proteínas totales. Esas proteínas totales me van a decir cómo yo estoy ingiriendo, qué cantidad estoy ingiriendo, y van a ser exámenes clínicos. Y también, tanto la función del hígado como la función, digamos, los riñones, me van a decir cómo están funcionando también las proteínas, y ahí tenemos otros exámenes clínicos que se llama la urea, o se llama el nitrógeno ureico. Entonces, no hay manera, digamos, de, son maneras, la sangre, está la vida, por tanto, me van a decir los exámenes de sangre, cómo está mi salud. Pero aparte de eso, también cómo yo voy a estar viviendo. Bueno, doctor Freddy, muchísimas gracias por su participación. Le damos la palabra a Diego Sebastián. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Lo que pasa es que yo quería hacerle una pregunta. Yo actualmente estoy sufriendo de una enfermedad, tengo cáncer al estómago, pero aparte de la enfermedad, yo creo que no llevo una vida sana tanto en lo espiritual como tanto espiritual como, o sea, en la comida. Entonces, mi pregunta más que todo es como más espiritual. Yo tengo muchas cosas que, no sé, o sea, cuando yo supe de mi enfermedad, creo que se me hizo bastante duro y creo que he tenido muchas cosas que se me vinieron desde mi niñez. Entonces, hay muchas cosas que yo no logro, pues, sanar, no logro perdonar, no tengo una estabilidad emocional y creo que eso me afecta. Por supuesto, por cierto, por supuesto. Lo primero que el Señor, ¿cierto?, nos dijo cuando estando aquí en la tierra, nos enseñó el Padre Nuestro, ¿cierto? Y el Padre Nuestro, en una parte dice, y perdona nuestros pecados, así como nosotros. ¿Qué es lo que dice? Perdonamos a los que nos ofenden. Perdonamos a los que nos ofenden. O sea, eso es categórico y clave, ¿ya? No es que para que quede libre el que hizo daño, es para que nosotros quedemos libres y podamos tener paz mental, ¿ya? El Señor dice, mira, el que hizo daño tiene que encontrarse conmigo porque yo soy el juez, pero tú libérate, déjame que yo actúe, ¿ya? El Señor dice que Él viene para desatar ligaduras, ¿ya? Y una de esas ligaduras, digamos, es que si nosotros permitimos que el Señor las pueda desatar, porque si nos quedamos con el odio, nos quedamos con el rencor, nos quedamos con el no perdón, ¿ya? Nos quedamos con la culpa, nos quedamos con el miedo, esas ligaduras nos traen la enfermedad. Y eso hace que baje nuestro sistema inmunológico, ¿ya? Y si baja nuestro sistema inmunológico, ¿qué va a pasar? Bacterias que están en el intestino van a ir ahora al estómago, como la Helicobacter pylori, que es la base del cáncer al estómago. Entonces, esto tiene que ver también con un equilibrio totalmente cuerpo-espíritu. Por eso que el Señor dice, cuando Él me dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El Señor es la solución. Él es nuestro creador y Él puede sanarnos también, pero nosotros tenemos que dejar que Él actúe. Una pregunta. Yo pues he intentado como de muchas formas, pues tratar como de sanar todo eso, pero no encuentro una forma, o algo como para yo poder sanar eso, porque yo tengo muchas Mire, cosas que vienen como desde antes y yo quisiera como que eso, como que alguien me dijera como pues tener una orientación en eso, claro, lo como qué primero, puedo ¿cierto? hacer. Lo primero es buscar, digamos, un líder espiritual ahí en el grupo, ¿cierto? Que lo pueda ayudar. Pero yo le voy a decir, digamos, algo, que pueda tomar la Biblia y leer el libro de Isaías, en el capítulo 43, los versículos 18 y 19, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dice ahí, digamos, el Señor a través de Isaías? Nos dice, no traigas a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, y ahí está tu nombre, cosa nueva, una persona nueva, una nueva criatura, ¿ya? Yo abriré caminos en el desierto, dice el Señor, y pondré ríos en la soledad. Por lo tanto, el Señor ya nos está dando un consejo que esas cosas que nos están trayendo, tenemos que tratar de olvidarlas,
por muy grande que hayan sido, tenemos que tratar de olvidarlas, ¿ya? Y el Señor es el que nos va a poner, ¿cierto?, ese olvido, pero si nosotros acudimos a Él, pero creyendo realmente que Él nos va a dar la paz. Vale. Muchas gracias. Por nada. Bueno, doctor, muchas gracias por su intervención. Le damos la palabra al rector Heiler Carabalí. Ok, muchas gracias. Yo quiero aprovechar para hacer una pregunta que yo creo que va a servir para todo el público aquí. Y frente a esto de la alimentación, por ejemplo, algunas personas dicen, bueno, si yo no consumo la carne, entonces no voy a tener, por ejemplo, la vitamina B12 que tanto necesita mi cuerpo. ¿Cómo se puede reemplazar esa vitamina B12 que tanto dicen que es vegetariano o el que no consume proteína animal va a carecer? Bueno, hoy día, digamos, hoy por hoy hay vitaminas que están siendo deficitarias en el ser humano, ¿ya? Y eso tiene básicamente que ver con más lo emocional que por la ingesta a través de los alimentos, ¿ya? La vitamina B12, ¿cierto? La vitamina B12 es la cianocobalamina, o sea, es una vitamina compuesta por tres elementos: cianuro, ¿ya?, cobalto y también el grupo amino. O sea, ¿dónde encontramos cianuro? Lo encontramos, por ejemplo, en la piel, ¿cierto?, de algunas cereales y también de algunas oleaginosas, o por ejemplo la almendra, ¿cierto?, esa piel café que tiene, ¿cierto?, que es un poco amarga, bueno, es rica en cianuro, ¿ya? Pero también, digamos, el cobalto también está en los cereales, en el cacao, en diferentes, digamos, alimentos. En las cáscaras está, digamos, también el cobalto, ¿ya? Y el grupo amina está, digamos, en las proteínas, o sea, en legumbres y... Entonces, si yo tengo ingesta de estos nutrientes, ¿ya? Las bacterias, o sea, todo lo que tenga que ver con digamos, en nuestros intestinos, las bacterias se van a encargar de degradar ese material, ¿cierto?, que es celulosa, que es madera, ¿ya? Que es madera que llamamos fibra. La fibra soluble viene tanto en las verduras y en las frutas, y la fibra insoluble en los cereales, y también viene en las oleaginosas y los frutos secos, ¿ya? Ellos se van a encargar entonces de digerir y formar la vitamina B12, por eso también en la boca se forma vitamina B12, ¿ya? Por eso que las mañanas se aconseja tomar agua sin lavarse los dientes, para también poder ingerir un poco de vitamina B12, ¿ya? Pero si hay problemas emocionales, o si hay uno de los factores está en deficitario, o sea, si la flora bacteriana está deficitaria, o lo que se llama hoy día, ¿cierto?, la microbiota, ¿ya? O, por otro lado, la alimentación es deficitaria, no vamos a tener B12. Pero si estamos bien emocionalmente, sí, el cuerpo humano es capaz de producir vitamina B12, porque imagínense ustedes, ya habríamos sabido que tanto Adán como Eva tenían problemas neurológicos por no consumir carne, y no fue así, ¿ya? Pero por otra vitamina que hoy día es deficitaria, que el mundo, más o menos 8 de 10 personas está baja, es la vitamina D, D de dedo, ¿ya? Y también, digamos, la gente hoy día con este confinamiento que hemos tenido, la vitamina D, digamos, también ha sido pero muy baja, y eso nos trae depresión, por eso que el mundo está depresivo, está en angustia, ¿ya? Y también tiene que ver con la parte emocional. Muy bien, muchas Bueno, gracias. una pregunta. Sí, Buenas noches. Es que buenas noches. es que mi mamá está sufriendo mucho de artritis, y así que en ese caso, ¿qué tiene que hacer o qué tiene que quitar? ¿Qué se puede hacer ¿Qué ahí? tipo de artritis? ¿Artritis reumatoidea o artritis
Sola. Sí, artritis reumatoide. Ya, eso tiene que ver con la parte emocional. Lo primero, toda la enfermedad inflamatoria tienen que ver con la parte emocional. Dolor de hueso, ¿cierto? Es inflamatorio. Por lo tanto, Sí. ya dijimos que tiene que ver con paz mental, por un lado. Pero por otro lado también tiene que ver con azúcar y también tiene que ver con proteínas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la mamá? Y esto también va a ser válido para la persona que tiene cáncer al estómago, ¿ya? La mitad de lo que coma va a ser solamente de verduras, ¿ya? La mitad de verduras, desayuno, almuerzo, cena, la mitad solamente de verduras. Y la otra mitad que consuma cereales, pero sin gluten, ¿ya? O sea, nada de trigo, avena, cebada, centeno. Si decimos nada de trigo, estamos diciendo nada de pan, nada de masas, nada de fideos, nada de tortas, queques, pasteles, galletas, ¿ya? ¿Qué puede comer? Puede comer quinoa, puede comer amaranto, puede comer arroz, pero que sea integral, arroz integral, no arroz blanco, ya puede comer maíz, ¿bien? Y también puede comer tubérculos, como la papa, como el camote, como la mandioca, como la yuca, ¿bien? Nada del grupo C, o sea, nada de carnes, nada de embutidos tampoco, como las vienesas, los chorizos, los salames, ya nada de eso, nada de huevos, nada de también de leche ni derivados, o sea, nada de leche, nada de yogur, nada de queso blanco, queso amarillo, nada de manjar, nada, digamos, de cosas con leche, ¿ya? Esto por 30 días. Desde el tercer día la mamá va a comenzar a dejar de sentir dolores, pero tiene que hacer esto y la fe y la confianza en Dios. Si la mamá, digamos, es de alguna iglesia, ¿cierto? Tal como dice el consejo bíblico, tiene que llamar a los ancianos de iglesia para que la unjan con aceite. Y la oración de fe se salvará al enfermo y el Señor la levantará. Y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Este es un consejo bíblico que no estamos haciendo uso de ese consejo. Santiago capítulo 5, versículo 14 y 15. Amén, muchas gracias. Por nada. Bueno, le damos el espacio a Elías Calpa para que participe y continuamos con Juan Daniel Martínez. Doctor, perdón, ¿qué podemos hacer para una cura de la gastritis crónica que hace años la llevo conmigo? Amén. Bueno, la gastritis, ¿cierto? Tiene varias causas que podrían ser. Una es la causa, digamos, la Helicobacter pylori, ¿ya? Otra tiene que ver, digamos, con falta de agua, ¿ya? O que esté muy ácido el sistema. Y la otra tiene que ver también con nerviosismo. Yo no sé, digamos, cuál es la causa suya. Doctor, nerviosismo, me estreso con nada, doctor. Nerviosismo, tengo muchos nervios debido a la Ya, se come las enfermedad. uñas. Se come las Pues sí, uñas. no ha pasado, pero casi estoy en eso, porque no sé qué hacer. Salgo de mi casa y no sé para dónde coger. Porque la Mire. realidad me da acidez. Y tal vez andando Claro. en la calle se me olvida un poco. Lo primero, ¿cierto?, es pedirle al Señor que le dé el Espíritu Santo. Lo primero. Porque el Espíritu Santo ya vimos que le da el fruto el Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo, ¿cierto? Una parte es el amor, ¿ya? Y lo dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera el temor, porque donde hay amor no hay temor, no hay miedo. Eso por un lado. Ahora, por el lado, digamos, de remedios naturales, puede consumir aloe vera, ya para que la aloe vera, ¿cierto? El aceitito ese vaya curando las heridas estomacales. También el agua de linaza también va a ser buena, ¿ya? Y dejar de consumir azúcar, dejar de consumir carne,
dejar de consumir ají, ¿cierto? Alimentos que sean muy inflamatorios. Gracias. Por nada. Entonces ya sigo yo. Hola, doctor Freddy. Hola, Muy hola. buena. Era para preguntarle algo. Es que mi mamá le salió el examen de la tiroides muy alta. Entonces, ¿qué se puede hacer en ese caso? ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe comer? ¿Qué medidas Mira, debe ¿cierto? tomar? Cuando el TSH está alto, ¿cierto? Tiene que ver, pueden ser diferentes razones. Ya vimos que si hay estrés, el cortisol se sube, ¿ya? Sube el cortisol, entonces la tiroides también deja de trabajar, por un lado. Pero también hay alimentos que se llaman bociónicos, y esos alimentos bociónicos no permiten que se asimile el yodo, ¿ya? En la tiroides. Entonces, ¿cuáles alimentos son los bociónicos? Bueno, ya vimos que todo el origen animal, ¿cierto? ¿Por qué, por ejemplo, el origen animal? Porque ya sabemos que las carnes, ¿cierto? ¿De qué se alimentan? O cómo se crían, digamos, hoy día el ganado, ¿cierto? Con muchas hormonas y con muchos antibióticos. Los pollos de la misma manera, ¿cierto? Algunos peces, como los salmones, de la misma manera. Entonces hay que dejar de consumir alimentos ricos en hormonas. O sea, en definitiva, todo el alimento de origen animal. Y por otro lado también hay que dejar de consumir el gluten y la soya. ¿Ya? Gluten y soya. Entonces eso hay que dejar de consumirlo también. Tiene que tomar fitoestrógenos. Ya los fitoestrógenos están en algunas hierbas, ya, como por ejemplo la salvia, la malva, la zarzaparrilla, la manayupa. Tiene que tomar de esos fitoestrógenos. Y ir midiendo, digamos, mes a mes cómo va el TSH. Conozco mucha gente, digamos, que ha equilibrado la tiroides, pero tiene que perder cosas para poder ganar. Y disculpa, ¿será que me puede volver a recordar esos alimentos fitoestrógenos? Sí, son hierbas medicinales, pues. Hierbas como la zarzaparrilla, la manayupa, la malva, la salvia. En todos ellos hay fitoestrógenos, que son hormonas femeninas. Listo. O sea, Entonces, en definitiva, a la mamá le faltan hormonas femeninas. No tan solo tiene problema la tiroides, sino que lo más probable es que tenga problemas también en el útero, en los ovarios, ha tenido, qué sé yo, mioma, o ha tenido también quistes en los ovarios. También viene por la misma razón. O problemas en las mamas también. muchas gracias, doctor Freddy. Que tenga feliz noche. Que Dios lo bendiga. Igualmente para usted. Que el Señor la sane también a la mamita. Muchas Muy gracias. bien, vamos terminando. Nos quedan aquí algunas manos levantadas. Y por ahí tenemos a Karen Salas. Karen Salas también va a hacernos una pregunta. Sí, bueno, mi pregunta era de que mi mamá desde hace años sufre del colon y pues cada vez se le está empeorando cada vez más, entonces tengo miedo de que se me vaya o de que se le pase algo, entonces ahí en ese caso, ¿qué podría hacer? Bueno, lo primero, ¿cierto?, es entender que 9 de cada 10 enfermedades comienzan ¿dónde? En la mente. ¿Ya? Hoy día los neurólogos dicen que todas las enfermedades parten por el colon. ¿Ya? Pero antes de tener el problema al colon, se produce en la mente. O sea, hay una relación directa entre mente y los intestinos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los intestinos están considerados como el segundo cerebro. O sea, tenemos neuronas en el cerebro acá y también tenemos neuronas en los intestinos. ¿Bien? Por lo tanto, digamos, el tema emocional es clave con los intestinos y la paz mental solamente la da el Señor. Por lo tanto, la primera, ¿cierto? Lo primero que tiene que hacer es buscar al Señor de todo corazón.
¿ya? Y comenzar, digamos, a hacer los cambios, ¿ya? Los cambios, ¿cierto? Tiene que ver con el peso corporal, ¿ya? Si el índice de masa corporal está muy alto, entonces tiene que comenzar, digamos, a equilibrar también su dieta, ¿ya? Y, por supuesto, que dejar por ahora, digamos, que consuma, que parta por una semana, ¿ya? La mitad de lo que coma verduras, desayuno, almuerzo, cena, nada de fruta en esta semana, ¿bien? También nada de tubérculos, ya nada de tubérculos como la papa, como el camote, como la yuca, la mandioca, nada de eso, ¿ya? Porque son almidones, muy alto en azúcar, ¿ya? Y también nada de gluten. O sea, ¿qué va a consumir, digamos, ella durante esta semana? Va a consumir cereales integrales como la quinoa, el amaranto, la cañigua, el mijo, el arroz, y también, digamos, el maíz, ¿ya? Mitad de verduras, mitad de estos cereales. Nada de tubérculos. Por una semana. ¿Ya? Pero también buscar al Señor para que pueda tener paz mental. Bueno, muchas gracias. Sí, con respecto al Señor, mi mamá ha sido cristiana desde como hace, desde 17 años o más, antes de que yo naciera. Entonces, pues, ella está bien metida con esa la religión cristiana. A ver, pero escúchame. Una cosa es que uno sea miembro de un lugar y otras cosas, a ver, ¿cómo te explico esto? Esto tiene que ver, que tiene que haber una congruencia entre lo que creemos y lo que hacemos. Si no hay congruencia, vienen los problemas, ¿ya? Y recuerda, los problemas, la ley de Dios, amor a Dios sobre todas las cosas, amor al prójimo y amor hacia nosotros mismos. Si alguno de estos puntos estamos fallando, vienen las enfermedades. Sí, excelente. Y vemos otra mano para ya ir finiquitando esta charla del doctor. Vamos a escuchar por acá a responderle la pregunta a Andrea Calpa. Por favor, Andrea, ¿cuál es su pregunta, su interrogante? Hola, buenas noches. Buenas Dios les noches. bendiga y pues muchísimas gracias por estas conferencias. Yo te tengo una pregunta, es con respecto a mi mamá. Ella sufre de colesterol y con frecuencia se le encalambran y se le amartiguan las manos. ¿Qué podemos hacer pues para mejorar esta situación? ¿Cuánto pesa y mide la mamá? Mi mamá pesa 60 kilos y mide unos 50. Ya, ¿cierto? O sea, ya de partida, ¿cierto? Así, a simple vista tiene 10 kilos sobre lo ideal, ¿ya? Ahora, si hay problemas de tipo emocional, ¿cierto? Eso tiene que ver también con estilo de vida. Si yo estoy comiendo mucho, ¿cierto? Del grupo B y C, o sea, muchos cereales, tubérculos, y del grupo C, carne, leche, huevo, legumbres, entonces voy a tener alto colesterol, altos ácidos grasos, que finalmente me van a llevar a tener problemas de las arterias, se me van a comenzar a tapar las arterias, ¿cierto? Voy a tener subida, digamos, de presión arterial o tener problemas también al corazón, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué debo hacer? Cambiar mi estilo de vida, ¿ya? Cambiar mi estilo de vida, hacer todo lo que dijimos, ¿cierto? Ejercicio físico, descanso, tomar agua, tomar sol, ¿ya? Pero la dieta, que también haga lo que yo les dije anteriormente, la mitad de verduras y la otra mitad de cereales sin tubérculo, pero nada de cereales con gluten, y dejar el grupo C por 10 días y que vea la diferencia. Y tomar hierbas amargas, hierbas para eliminar la grasa, digamos, del hígado, como por ejemplo, ¿cierto? El campuri, como por ejemplo, diente de león, la alcachofa, también tenemos ahí, bueno, hay muchas hierbas que sean hepáticas que ustedes pueden encontrar, digamos, en donde viven.
Y si puede partir con un ayuno, sería ideal también. Vale, muchísimas gracias, muy amable. Por nada, por nada. Excelente. Estamos muy agradecidos con el doctor Freddy Barraza por esta conferencia tan especial. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Porque ya con esta terminamos. Sí, disculpe. Otra preguntita que no surgió ahorita. ¿Todas las verduras son buenas o hay algunas que no se deba comer? Pero cuando hay alguien, por ejemplo, los análisis clínicos son los que nos van a decir si son todas buenas o no. Si la persona, por ejemplo, en la sangre tiene el BCM muy alto, que es el tamaño del glóbulo rojo, ¿ya? Muy alto, o se ha sufrido, digamos, de un accidente cardiovascular, ¿ya? O si tiene el ácido úrico muy alto, entonces las verduras verdes oscuras ya no son tan buenas, ¿ya? Pero para eso hay que saber cómo están los análisis clínicos. Disculpe, otra cosita. ¿La quinoa es buena para la tiroides? ¿Perdón? ¿La quinoa es buena para la tiroides? Sí, o sea, puede consumir, digamos, la quinoa para alimentarse durante el proceso. Listo. Muchas gracias. Quinoa, amaranto, cañigua, mijo, arroz integral, el maíz, todo esto lo puede consumir. Los cereales con gluten no. Trigo, avena, cebada, centeno no. Ya hasta que equilibre su sistema. Listo. Entonces, ¿Ya? ahora sí, ya no tengo preguntas, doctor Fred. Gracias. Feliz día. Muy bien, Daniel. Y aquí hay una pregunta más de Carlos Gabriel y con ella y con esta pregunta estaríamos terminando esta conferencia tan especial del día de hoy. ¿Qué nos dice Carlos Gabriel? ¿Qué pregunta tienes? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Para hacer una pregunta, lo que pasa es que mi esposo sufre de artritis, ¿no? Y él está muy bajita las plaquetas. Entonces, ¿qué sería de hacer ahí para él alzar pues las plaquetas? Mire, lo primero, ¿cierto? Entender Proverbios 17:22. Proverbios 17:22 dice que el corazón alegre constituye un buen remedio, más el espíritu triste seca los huesos. Espíritu triste seca los huesos. ¿Qué es lo que significa secar los huesos? Lo que va dentro del hueso. ¿Y qué es lo que va dentro del hueso? La médula ósea. ¿Y qué función cumple la médula ósea? Fabrica la sangre. Glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas. ¿Ya? Por tanto, tiene que ver con la alegría directamente. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer, digamos, él? Consumir la dieta plana, lo que yo mostré ahí, 50% de verduras, 30% cereales y tubérculos y 20% de legumbres secas y oleaginosas. También, para subir las plaquetas, va a consumir, por ejemplo, algunos tipos de algas, como la espirulina o como la clorela. Muy buenos también son los productos germinados, los brotes, también van a ser muy buenos para producir buena sangre. Pero por sobre todas las cosas, digamos, el espíritu alegre es clave para que él vaya subiendo sus plaquetas. Otra preguntita, doctor. Lo que pasa es que él decía que no se podía vacunar, ¿no? ¿Sí se puede vacunar en las plaquetas bajitas o no? Bueno, eso tendría que preguntárselo, digamos, a los facultativos donde él va, donde quiere él vacunarse. Ellos tienen que decirle, digamos, si está en condiciones de vacunarse o no. Ya. Bueno, muchas gracias. Por nada. Bueno, esto ha sido bien interesante. Desafortunadamente el tiempo se nos acabó, ¿cierto? Sabemos que en realidad conocer de estos principios básicos de salud es fundamental para nuestra vida, ¿cierto? Para tener unos cuerpos sanos, para tener un espíritu alegre. Es importante que nosotros verdaderamente conozcamos de estos principios tan fundamentales. Muchas gracias.
al doctor Freddy Barraza por haber aceptado esta invitación y muchas gracias por habernos dado esta tremenda conferencia, este conocimiento tan importante para cada uno de nosotros. Esperamos que esto se haya quedado y que sirva en gran manera para cada una de las personas que han estado aquí presentes. Vamos a terminar en esta noche con una oración pidiendo la bendición de nuestro Dios. De manera que allí donde estamos les invito que inclinemos nuestros rostros para orar. Querido Padre Celestial, muchas gracias te damos, Señor, por ese amor tan grande que tú tienes. Gracias por tu palabra, porque ahí está la base, los principios que necesitamos en nuestras vidas. Ayúdanos a descubrirlos cada día más, Señor. El objetivo tuyo, Señor, es que tengamos salud, que tengamos vida, que seamos alegres, que tengamos paz en nuestro corazón. Tú te alegras, Señor, cuando el ser humano está sano, cuando no estamos sufriendo enfermedades que nos dan tristeza, que nos dan dolor y desolación. Gracias porque tú en tu misericordia, Señor, has venido, has dado a tu Hijo para que tengamos salud y para que tengamos salvación. Señor, bendice a cada persona aquí presente, a cada estudiante, a cada padre de familia y a cada docente y otras personas que nos están acompañando en esta noche. Te pedimos su bendición para ellos, Señor, que tu mano poderosa y sanadora también se pose sobre las personas que estén delicadas y enfermas de salud. Muchas gracias. Te agradecemos, Señor, por ese amor tan grande que tienes con nosotros. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias también, doctor, nuevamente. Que el Señor le bendiga. Gracias a ustedes. Que el Señor le bendiga. Ha sido un placer poder contar con ustedes y con usted, doctor. Este congreso no es el último, es el primero que hemos hecho de esta institución y con la ayuda de Dios vamos a seguir haciendo muchos más porque nuestro objetivo es servir, nuestro objetivo es permitir que nuestra comunidad pueda conocer, pueda aprender y pueda estar de una forma integral bien. De manera de que muchas gracias nuevamente, le deseamos a todos los presentes una feliz noche, que el Señor les bendiga. Amén. Buenas noches. Gracias, que tenga feliz noche. Amén. Bendiga. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Bendiciones. Buenas noches.